Buenas tardes, esto es Nueva Argentina, generando conciencia nacional. Si no lo han hecho aún, suscríbanse a nuestro canal de YouTube de Nueva Argentina, ahora nos llamamos como acá, donde van a encontrar los demás programas, donde pueden replicarlos, compartirlos y ayudarnos a nosotros, como hacen muchos, a generar conciencia nacional. Soy Lucas Enfaña, a un lado lo tengo a Alejandro Bando. ¿Cómo estás, Ale? Bien, ¿vos, Lucas? Todo muy bien. Hoy contamos con dos invitados. Tengo por un lado, ¿cómo es tu nombre? Francisco Tierno. Francisco, un gusto, y Bárbara Solernou, que es de Social 21 de La Tendencia. Un gusto, muchas gracias por invitarnos. No, gracias a vos. Bárbara es secretaria de Acción Política de la Social 21, es militante hace muchos años y docente. Así que vamos a estar hablando el primer bloque sobre el tema de actualidad y la infraestructura de la Argentina industrial, qué es lo que quedó de todo eso. En el segundo bloque vamos a hablar un poco de actualidad regional de la industria y cómo se arma un plan de defensa de Sudamérica. Y finalmente el plan naval argentino, cómo logramos soberanía en base a la industrialización. Es un poco lo que vamos a hablar porque esto realmente es el tema que debería estar en los debates. A veces se hablan tantas estupideces. Así que empezando un poco, Bárbara, ¿cómo surge la iniciativa? Por ejemplo, ustedes están impulsando la candidatura de Ángel Cadelli a presidente de la empresa de astilleros, Río Santiago. Bueno, surge primero de la necesidad de recuperar la producción en el astillero Río Santiago. Que nosotros comprendemos que la parálisis de la producción es como el estado superior al plan de destrucción. Porque el astillero Río Santiago lo vienen lastimando sistemáticamente desde los golpes militares, pero también desde los golpes democráticos. Porque las privatizaciones de los gobiernos democráticos, liberales, y el ataque de dinamitar al astillero, como bien lo dijo el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, son parte de la misma política de la embajada norteamericana de destruir el último bastión del Estado empresario argentino que queda en pie. Entonces, comprender que lo que quiere la embajada norteamericana, lo que quiere en general el imperialismo norteamericano, es que la Argentina no produzca. Porque el conflicto, como bien lo comentábamos recién hace un ratito, no es ideológico de izquierda o derecha, sino que el conflicto es geopolítico, de patria sí, colonia no. Entonces, el problema no es que el astillero Río Santiago es estatal. El problema es que la Argentina no debe producir. Así es como lo entienden los países centrales. No, la voluntad imperial de ellos es que los países periféricos no produzcan. Entonces, esto lo vemos, hay un ejemplo fáctico de esto, es mismo en el reviente privatista de la década del 90, ¿no? Cuando intentan destruir al Estado empresario, al astillero Río Santiago, no lo logran porque hubo una conciencia geopolítica de los trabajadores y pelearon salvajemente, incluso costó la vida de varios compañeros y se ganó. Producto de la propuesta de dos proyectos de ley que son estratégicos, que proponen recuperar el control logístico del comercio exterior y que eso amenazaba al orden, digamos, de sometimiento regional. Entonces, esa conciencia, esa política agresiva de los trabajadores logró mantener en tensión, pero con vida latente al astillero. Ahora, todos los demás astilleros cerraron, o sea, se destruyeron. Astilleros Astarza, Astilleros Alianza, Astilleros Anín, Astilleros Príncipe Menguipenco y demás astilleros, que eran todos ellos privados, cerraron. Entonces, el problema no es si privado o si estatal, el problema es que la Argentina no produzca. El único que tiene esta conciencia geopolítica del problema de la Argentina es Ángel Cadelli y Marcelo Pérez, que son los compañeros que nosotros lanzamos como conducción del astillero. Y bueno, lo que nosotros planteamos es que, hay que recuperar la producción, hay que recuperar las obras que están paralizadas. Porque el astillero tiene dos obras grandes, uno que está en la grada y el otro que está ya botado. Son los dos buques petroleros, el Eva Perón y el Juan Azurduy,
que son los buques petroleros más modernos que le ha tocado fabricar al astillero Río Santiago, y uno de ellos está al 60% de ser terminado y el otro al 95%. O sea que con un poquito de esfuerzo nomás ya se termina. El tema es que están hace 13 años en esta condición. Ahora, estamos hablando de dos buques petroleros de la empresa PDVSA, que es la cuarta petrolera del mundo, perteneciente al país con las reservas de petróleo más grandes del planeta, que es Venezuela, y que es un proyecto de liberación de la revolución chavista, en fraternal alianza política con el astillero Río Santiago, que es un proyecto de liberación de Juan Domingo Perón. Entonces, el problema de reactivar esas obras es justamente hacerse cargo de que hay que avanzar con una política agresiva contra la embajada norteamericana, y en eso hay un sistemático ocultamiento por parte de las dirigencias políticas y gremiales también, que hacen oído sordo al tema y se hacen, digamos, hablando técnicamente, los boludos frente a este conflicto, y por eso no lo atienden y salen, vos lo ves que salen en los medios de comunicación a hacer declaraciones y no se toca el tema. Entonces, ¿cómo una empresa tan grande como el astillero Río Santiago va a emprender nuevos contratos, va a contraer nuevas ventas, sin antes no termina de entregar dos obras que tiene hace 13 años oxidándose, cuando encima Venezuela pagó casi el total de las obras? Tengo una pregunta sí. Ahí con respecto, vos mencionaste que es un tema que no se habla. Uh-huh. Otro tema que no se habla es el tema de la pesca ilegal, que viene a colación de eso, y los recursos en el mar argentino que son saqueados sistemáticamente, y encima no quisieron meter un acuerdo de libre comercio. ¿Cómo se relaciona eso con la importancia del astillero? Bueno, partamos de la base de una novedad que es reciente, que la Argentina se ha convertido en un país estrictamente marítimo. Esto es algo que, bueno, siendo que la Argentina es, es un país que no está concluido, ¿no? Que desde que se forjó como república en 1816, a partir de ese momento nosotros seguimos todavía en la pelea por tener un país libre, ¿no es cierto? Todavía la Argentina sigue siendo colonia, todavía no estamos del todo independizados. Entonces, en ese conflicto, la escuela, que es liberal, digamos, alienta una conciencia, digamos, contraria a los intereses del pueblo que deberíamos defender. Digo esto porque en realidad la escuela nos ha adoctrinado mirando al campo, haciéndonos creer que somos el país de las vaquitas, ¿no? El granero del mundo. Y es increíble cómo el argentino ignora asuntos de tamaña envergadura como son los asuntos marítimos, siendo que el 63% de la Argentina es mar. Estamos hablando de 6.500.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional en el agua. Entonces, la Argentina, yo me pregunto si es el granero del mundo o si es el caladero del mundo, porque alrededor de las Islas Malvinas se encuentran los caladeros más importantes del mundo, donde, bueno, están las especies más codiciadas por las potencias, por Europa, por Japón, por todas las pesqueras del sudeste asiático y demás. Entonces, esa realidad es ignorada porque, bueno, al imperio no le conviene generar conciencia marítima en los argentinos. Ahora, son 3 millones de toneladas de pescado que se van todos los años, producto de las licencias ilegales de pesca que emiten los kelpers desde las Islas Malvinas. Entonces, sí, por supuesto que está estrechamente relacionado, porque nosotros decimos, de hecho, desde ahí parte de nuestro razonamiento. Decimos, ¿cómo puede ser que un país que es estrictamente marítimo no tenga ni un solo buque del área de la marina mercante, ni tampoco tenga un solo buque del área de la defensa? Ahora, lo cierto es que esto no fue siempre así.
En realidad nosotros tuvimos una flota de buques que fue pujante, que fue la más importante del continente, la cuarta flota más importante del mundo, y eso ha sido gracias a bueno, los patriotas que hemos tenido como ejemplo a seguir, el último de ellos, Juan Domingo Perón. Pero ahora, después de Juan Domingo Perón, no hubo un plan naval en la Argentina que sea a cargo de los 6.500.000 kilómetros cuadrados, que eso es reciente, vuelvo a repetir. En el 2009, recién el canciller Jorge Tayana en ese momento realiza los estudios pertinentes y eleva a la CONVEMAR, que es la Convención de Naciones Unidas por el Derecho del Mar, y se le reconoce a la Argentina una extensión en su plataforma continental. Y bueno, esos estudios, digamos, de la plataforma recién terminaron de aprobarse en el año 2016, si no estoy equivocada, recientemente. Entonces, es algo nuevo, pero hay que hablarlo todo el tiempo porque el pueblo está totalmente enajenado de las cosas que tiene que defender. Y si vos no conocés, no podés defender lo que no conoces, es algo elemental. Entonces, sí, tiene que ver. De hecho, nosotros tenemos un proyecto de creación de patrulleros oceánicos multipropósito, que bueno, te digo más, es un proyecto que venimos impulsando desde el año 98, y también hemos ganado desde el astillero Río Santiago el concurso de precios. 2 veces a través de ofertas oficiales y una vez a través de oferta hostil por parte de los trabajadores que, como no han sido convocados al concurso, ellos presentaron, presentaron una oferta que era muchísimo más barata de la que la Armada quería contraer en el extranjero, que de hecho lo hicieron recientemente, todo el mundo sabe, ¿no? Los patrulleros que se compraron en Francia. Ahora, por un precio mayor de lo que cuesta la Marina Mercante. Totalmente, sí. Totalmente, el doble. Claro. Entonces, y ahora vos no escuchás a los gremios, no escuchás al Servicio de Informaciones Navales, no escuchás a la Armada denunciar estas cuestiones. Entonces, ¿cómo se llama un país que defenestra y destruye lo propio para favorecer lo ajeno? ¿Qué significa? Es una vergüenza. Entonces sí, es necesario que el pueblo se apropie de estos temas porque evidentemente la clase política, las sindicales y las fuerzas están atendiendo otras cuestiones, para ser suave, ¿no? Así que es importante que el pueblo lo comprenda. Nosotros tenemos ya presentado, bueno, de hecho está en la cotización hecha para la creación de 5 patrulleros oceánicos multipropósito que tienen un doble perfil, ¿no? Un perfil civil que lo que haría es patrullar y expulsar a los pesqueros ilegales del Atlántico Sur, porque bueno, la soberanía se ejerce, hay que navegar para poder, esto no se resuelve con diplomacia parlamentaria y con lindos discursos en la ONU, hay que navegar, hay que patrullar los mares, esa es la presencia que hay que desarrollar en el Atlántico Sur. Y por otro lado tienen un perfil militar, o sea, están equipados con artillería en caso de que haya que, bueno, aplicar el rigor militar, porque así se defiende la soberanía también. ¿Les parece si vamos un pequeño corte? Enseguida volvemos y hablamos un poco del contexto sudamericano, ¿eh? No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube de Nueva Argentina. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Si no lo hicieron, suscríbanse a nuestro canal de YouTube de Nueva Argentina y aprieten la campanita, así reciben notificaciones. Estamos con Bárbara Soler-Nou, referente de Social 21, secretaria de Acción Política de Social 21 en La Tendencia, y con Francisco Tierno. Francisco, te pregunto, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, el tema del astillero, el tema de la producción para las alianzas regionales con Sudamérica? Bueno, toda la relación tiene, porque lo que permitiría el astillero sería activar a la Argentina y poder salir de la matriz productiva agraria, ¿no? Nosotros decimos que el astillero es una fábrica de soberanía, es una herramienta de liberación, porque más allá de la generación de empleo, ¿sí?, y de la distribución del mercado, del flete, del comercio exterior, lo que permitiría sería, bueno, poder decidir firmemente hacia dónde ir, hacia dónde caminar, ¿sí?, poder decidir
qué tipo, primero la producción, ¿no? Fundamental esto que decía Vali recién, de poder recuperar la producción, porque una fábrica de buques es una fábrica de soberanía y eso te permite a vos poder regular lo que llega y lo que sale. Entonces, completa conexión. Y en segundo, bueno, producir, ¿no? Producir, que sabemos ya muy bien que el campo no genera trabajo, que el campo viene ya hace unos cuantos años expulsando al pueblo y expulsando al trabajo, y bueno, lo que tenemos que hacer nosotros para poder recuperar el trabajo es agregarle valor a nuestras cosas, producir. Entonces, bueno, la puesta en valor del astillero Río Santiago, del astillero estatal, permitiría poder caminar hacia un proyecto industrialista. Uh-huh. En este aspecto, Bárbara, que hablábamos un poquito entre bloque y bloque, ¿cierto? ¿Cuál sería la importancia ya geopolítica en la cuestión Río Astillero? ¿Cómo nos permitiría esto avanzar quizás a generar un fuerte bloque sudamericano? Uh-huh. Bueno, el astillero Río Santiago es, además de una fábrica de buques, como dijo Francisco, es una herramienta de liberación y es un insoslayable mojón de resistencia contra el capital foráneo. ¿Por qué? Porque fue el único que resistió. Nosotros perdimos en toda la línea. El Estado empresario perdido, perdimos YPF, perdimos ECBA, perdimos Entel, perdimos ferrocarriles. Bueno, en alianza con la clase política, sindical y la embajada norteamericana, ¿no? Ahora, en el astillero de Santiago se posiciona como un ejemplo porque ahí se resistió y ahí se ganó. Entonces, el astillero nace como una fuerte respuesta soberana a la voluntad imperial de no permitir que la Argentina produjese buques. Estamos hablando de por allá por el año 46, cuando Perón es elegido presidente, el 24 de febrero del 46. En el 47 crea Somisa. En el 48 crea el astillero Río Santiago y en el 49 crea una nueva Constitución Nacional. Ahora, fábricas para producir era lo que menos quería Estados Unidos que sucediese en lo que él consideraba su patio trasero. O sea, la relación histórica de dependencia de los países periféricos es proveer materias primas a los países centrales y consumir el valor agregado que ellos producen. Es elemental. Y la liberación radica justamente en eso, en nosotros poder producir el valor agregado y autoabastecernos, ¿verdad? Ahora, en el 44, con el fin de la Segunda Guerra Mundial a la vista y un montón de chatarra naval de posguerra para vender a sus colonias, lo que Estados Unidos habría necesitado en ese momento habría sido un Macri del año 40, ¿no? Un dinamitero que destruyese la producción argentina de bienes y servicios, no un coronel de la nación con alianza fuerte, clara, soberana con el pueblo trabajador, firmada el 17 de octubre de 1945. Entonces, Estados Unidos, con el debilitamiento de los países beligerantes, los yanquis que entraron cómodamente en el final de la guerra, cuando ya todos los países se habían desgastado, gesta su doctrina de contención, su Doctrine of Containment, como herramienta de dominio mundial. Entonces, hay un diálogo que está público, lo puedes buscar en internet, de Acheson entre Acheson y el Congreso, la Comisión de Posguerra del Congreso, que, bueno, se explica por sí solo, ¿no? En ese diálogo, Acheson establece que no existe ningún problema de producción en Estados Unidos. El problema que tenían a partir de ese momento era sobre los mercados. Entonces, tenían que lograr que todo lo que se produjese en Estados Unidos se consuma en los mercados externos. Que limitarse, decía Acheson, que limitarse solo al mercado interno de Estados Unidos limitaría las libertades humanas. Por lo tanto, había que expandirse y buscar nuevos mercados en el extranjero. Esa lógica liberal se vuelve más explícita con los dichos de George Kennan, una vez finalizada, que era uno de los políticos impulsores de la doctrina de contención en Estados Unidos después de la Segunda Guerra. Decía Kennan que una vez finalizada la guerra,
con Perón ya en el poder en el 47, decía que aproximadamente Estados Unidos tenía el 50% o producía el 50% de la riqueza en el mundo, pero su población era de apenas el 6,3%, o sea, representaba el 6,3% de la población. Esa disparidad entre la riqueza que producía Estados Unidos y la población generaba, envidia y prejuicios, por lo tanto había que abandonar la aspiración de ser referentes de un altruismo de nobles pensamientos y había que actuar bajo la lógica del poder. Había que dejar de hablar de objetivos poco concretos y realistas para el lejano oriente, como lo son los derechos humanos, la elevación de la calidad de vida y la democracia, y comenzar a actuar bajo la lógica del poder. ¿Qué quiere decir? Que son los que tienen el 50% de la riqueza del mundo, por lo tanto, no importaría más nada. O sea, se habían posicionado en el nuevo orden mundial como los dueños de los mercados. Así se fueron comiendo todos los mercados de la periferia. Y hoy esa situación hoy es más o menos así, ¿no? También, o sea, Sí, hubo a pesar de las discontinuidades, hubo un retomar eso. Y hoy, ¿en qué situación está Sudamérica en ese sentido? Bueno, Sudamérica, el ejemplo que tenemos en Sudamérica, a lo sumo sería Bolivia en este momento, y Venezuela, que la pelea dignamente, pero que no pudo desarrollar el autoabastecimiento en los sectores estratégicos de la industria, como sí lo está haciendo Bolivia. Pero bueno, en ese sentido, el astillero Río Santiago nace en el 48 como respuesta al imperio norteamericano de que la Argentina no produjese buques y que el pueblo no se pueda autoabastecer con la producción industrial. Entonces, no tenían otra política diferente para Sudamérica que para el lejano oriente, porque Aramburu y Rojas en el 55, como Videla y Macera en el 76, son una demostración activa de su diplomacia, ¿no es cierto?, mundial. Entonces, para dejar de ser colonia, para nosotros lo primero que hay que hacer es recuperar la producción, y en ese sentido, como hablábamos recién, hay que hacerse cargo de la alianza, justamente regional, que hubo, gracias a Néstor y Chávez, por allá por el 2005, y continuar en esa misma línea. Para avanzar a una alianza regional, no solo quizás que hemos criticado acá esa alianza que ha sido bastante ideologizada y en hechos concretos no se terminó de realizar, ¿no? Uh-huh. No se tendría que avanzar quizás una alianza regional en materia industrialización por un lado y en otra de defensa, ¿no?, regional, sobre todo en cuestión de recursos, ya sea como litio, petrolíferos, pero también, como ustedes hablan, la cuestión marítima, ¿no? Sí, nosotros nosotros creemos que la soberanía y la liberación radica en poder justamente desarrollar una producción endógena, ¿no es cierto? Que no tiene que ver con una cuestión ideológica de mercados, sino que tiene que ver con una cuestión de desarrollo, de autoabastecimiento. En ese sentido, nosotros sí, de hecho, el plan naval contempla la creación de una marina mercante que pueda ser compartida, que sus bodegas compartan las cargas con países hermanos, como por ejemplo Bolivia y Paraguay, que utilizan la hidrovía de Argentina, y que nosotros podamos pensar en una gran marina mercante que los incluya a ellos también. También lo mismo pensamos en el plano de la defensa, digamos, no creemos que haya un problema ideológico ahí. Se equivoca aquel que cree que el Estado empresario es una iniciativa marxista. El Estado empresario, a lo sumo, se anticipa a la creación de la República Argentina misma, porque el plan de operaciones de Mariano Moreno, las fábricas de San Martín, pólvora. De pólvora, de fusiles, de armamentos en Tucumán, Buenos Aires y Córdoba, se crearon en 1810. Y si nosotros tomamos la creación de la Argentina como república en 1816, bueno, se anticipan 6 años a la república. O sea, y Marx
nace en 1818, con lo cual el problema es de producción, sí, no es ideológico, es de producción. Entonces, en ese sentido, nosotros sí habría cosas que tendríamos que discutir con los compañeros venezolanos, pero que hacia el afuera nos vamos a defender hermanadamente, y creemos que sí hay que retomar esa alianza estratégica que a nosotros nos parece estratégica, porque justamente, volvemos a lo mismo, es geopolítica. Muy importante lo que mencionaste, que no es una cuestión ideológica, y también mencionaste el tema de la hidrovía. Eso también se puede conectar con el tema, por ejemplo, de la conexión con el mar y el tema de los saqueos a nuestros recursos. O sea, se puede defender conjuntamente, ¿no?, el tema de los saqueos a los recursos. Sí, totalmente. Nosotros dentro del Plan Naval Argentino contemplamos la creación de la flota pesquera argentina, con 840 buques pesqueros, que lo que nosotros planeamos es que, bueno, exista dentro de un futuro gobierno peronista la Junta Nacional del Pescado, para que sea el Estado el que se apropie de las 3 millones de toneladas de proteína animal marítima, y a través de la logística, que bueno, mi compañera después va a desarrollar un poco, y bueno, la logística de los mercados internos a través de la ELMA y los mercados centrales en las playas de transferencia que también planificamos, poder ser nosotros quienes abastezcamos al pueblo con proteína marítima, porque bueno, tenemos, vuelvo a repetir, 3 millones de toneladas de peces que se fugan anualmente, y nuestro pueblo no tiene ni la plata ni la cultura para comer pescado. Y sale carísimo aparte. Por eso, sale carísimo. Es un robo. Es un robo totalmente. Eso está contemplado dentro del plan naval. A nosotros, volviendo a lo que veníamos conversando recién, esto de lo estratégico de poder volver a fabricar buques en la Argentina, retomar la producción, nos parece importante que se comprenda esto de que necesitamos recuperar la fabricación de buques, pero que al unísono necesitamos recuperar el servicio. Van de la mano, el bien de capital y el servicio, ¿no? La producción de bienes y servicios, que es lo que tenemos que recuperar. El bien de capital es el buque, el servicio es el flete marítimo de ultramar. El sistema es, digamos, cómo funciona coherentemente es con los dos, es la producción de buques y la realización del flete marítimo. ¿Por qué? Porque toda la industria naval en todo el planeta Tierra está subsidiada. No existe desarrollo de la industria naval sin un esfuerzo grande del Estado, porque nadie desarrolla, no hay ninguna inversión privada que venga a desarrollar la industria naval de algún país. No funciona así, porque no ha pasado nunca eso. No ha pasado nunca, no es una actividad económica redituable para algún empresario capitalista, no va a ocurrir. Solo a los fines de ejercer soberanía sirve el desarrollo de la industria naval. Por lo tanto, así funciona el capitalismo en el mundo. Japón y Corea del Sur subsidian su industria naval con un 20%. Europa y Estados Unidos subsidian su industria naval con un 30%. Y en tercer lugar vendría Brasil y Argentina con un subsidio a su industria naval de un 40%. No hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia. Ahora, un buque vale 100, en el mercado internacional vale lo mismo. Lo que difiere es el esfuerzo que realiza el Estado en la fabricación de ese buque. Entonces, si un buque vale 100, fabricarlo en Japón costó 120. Ahora, fabricarlo en Argentina va a costar 140. Entonces, ¿quiénes son los que se benefician con el subsidio a la industria naval finalmente? El armador, es decir, la empresa naviera. Porque la empresa naviera va a comprar un buque que en el mercado vale 100, pero que el astillero Río Santiago fabricarlo al Estado argentino le costó 140. Por lo tanto, el beneficiado en ese sentido sería el armador. Claro. El armador. Por eso es que nosotros decimos, hay que recuperar la fabricación de buques, hay que poner a producir, a poner en marcha el astillero, pero también tenemos que recuperar el armador, que es la ELMA. Y eso vamos a estar hablando un poco en el tercer bloque. Enseguida volvemos y hablamos un poco de las propuestas. Okay.
Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Si no lo hicieron, suscríbanse a nuestro canal de YouTube de Nueva Argentina. Estamos acá con Francisco Tierno y Bárbara Solernou de Social 21 La Tendencia. Francisco, contanos sobre el plan multimodal de ELMA. Bueno, bien, así como venimos hablando, vimos que es importante entender que el sometimiento y la opresión, ¿sí?, de las embajadas imperiales sobre el pueblo argentino, como otros tantos de la patria grande, tiene que ver con paralizarlo, con romper su producción. También es fundamental entender, ¿no?, la recuperación de la marina mercante. Pero esa recuperación de la marina mercante sería inconclusa o no valdría la pena si no se lo hace desde una visión multimodal. Sí, porque todo el comercio ultramar, toda la navegación internacional, hoy en día, ya desde hace unos 40 años, se ha pasado al multimodalismo. Y esto tiene que ver con la containerización de las cargas, ¿sí?, con la posibilidad de poder maniobrar las cargas en container. Entonces lo que ha sucedido en el mundo es eso, incluso ya la ELMA, la vieja ELMA marítima venía, ¿sí?, comenzando en la Mediterránea Córdoba con algunos movimientos multimodales. Esto tiene que ver que si antes una flota de buques, antes el comercio exterior se realizaba con una flota de buques, hoy tiene que tener una flota de camiones, hoy tiene que concesionar ferrocarriles y tiene que tener también ciertas líneas aéreas con las cuales, porque la integralidad del comercio se da a partir del multimodalismo. Así que es fundamental poder recuperar una empresa de líneas multimodales argentinas del siglo XXI, ¿sí?, una empresa actualizada del siglo XXI que sea multimodal y que integre en su modo de transporte tanto el transporte naval, como el carretero, como el aeronáutico, como el ferroviario, ¿sí? Y esto lo que podría desarrollar el mercado interno argentino, ¿sí? Porque, por ejemplo, como bien sabemos todos, el ferrocarril, ¿sí?, que fue una de las grandes lesiones que se le hizo a la nación, ¿sí?, la destrucción del ferrocarril, ¿sí?, la reducción de sus trazas ferroviarias, ha dejado por un lado a pueblos abandonados, aislados, ¿sí?, en toda la patria, con la imposibilidad de poder conectar tanto las culturas como sus producciones, más que nada, ¿sí? Entonces vemos el ahogamiento de las producciones regionales, ¿sí?, que necesitan de una logística que por lo menos sea el 30% inferior en su costo que el camión, claro. ¿Sí? El tren representa lo que se gasta 10 en camión, se gasta 7 en ferrocarril. Y eso se explica también de facto con que el 95% de las cargas hoy en día en Argentina se transportan en camión. Entonces, ¿es un ataque contra el camión? No, lo que nosotros proponemos es una organización razonable de la logística interna, ¿no? Que se use el camión, por supuesto que se tiene que usar el camión, porque donde llega el camión no llega ningún otro modo de transporte. Es que generaría más trabajo en los camiones esa parte también, ¿no? Sí. Bueno, más que esa fue en realidad incluso la mirada por ahí de las multinacionales en su momento, de reemplazar el camión. ¿Por qué? Porque quema más caucho, porque... Entonces, necesitamos el camión, sí que lo necesitamos, ¿no? En el principio y en el final de cada viaje necesitamos el camión. Pero integrándolo, ¿sí?, multimodalmente, podemos reducir casi en un 70% el costo del transporte. Entonces, por un lado, el costo y por otro lado la soberanía, ¿sí?, la soberanía y la capacidad de decisión que te permite a vos poder manejar el transporte. Y fíjate, ¿no?, que en realidad no se tiene en cuenta lo que no está pasando, porque vos al mismo tiempo que reducís el costo, como vas a producir más, el camión en realidad va a tener más trabajo, no menos, como decía Alejandro. Claro, exacto. Sí, totalmente. Exacto. Y el plan ferroviario, discúlpame, el plan ferroviario que nosotros proponemos es no solamente recuperar los ramales ferroviarios que fueron paralizados en la década del 90, sino crear un nuevo diseño ferroviario, que el nuestro es esto tiene es un proyecto de ley con lenguaje jurídico, artículo 1, artículo, no es una aspiración de deseo, está presentado en la Cámara de Diputados por el último que le dio estado parlamentario fue Remo Carlotto, el hijo de Estela. Ahora estamos esperando que otro diputado se digne a darle nuevamente estado parlamentario. Así que si algún diputado está escuchando, nuestra propuesta es crear el Federal Andino, que son más de 5.000 kilómetros de vía que irían paralelos a la Ruta Nacional número 40,
unirían a La Quiaca con Tierra del Fuego, ¿no es cierto? 11 provincias cordilleranas, sumado a su primo menor, es el Federal Atlántico, que son más de 3.000 kilómetros de vía, que irían paralelos a la Ruta Nacional número 3, uniendo Tierra del Fuego con Buenos Aires, sumado al conocido, el Gran Capitán, el Mesopotámico, que va de Buenos Aires a Misiones, sumado al Federal Norteño, que irían, son más de 2.000 kilómetros de vía, que van de Misiones, pasan por Pilcomayo, Formosa y llegan a La Quiaca. Entonces, lo que planteamos es un perímetro ferroviario que integre federalmente hacia adentro a la patria, antagónico al diseño, ¿no?, con centralidad en el puerto de Buenos Aires, diseñado por ¿quién? Por la corona británica. ¿Para qué? Bueno, para agilizar la extracción de materias primas allende los mares. Ahora, lo que nosotros necesitamos, lo que le conviene al pueblo argentino, es exactamente lo opuesto. Es pensar a la Argentina hacia adentro. Entonces, para nosotros el ferrocarril, además de ser una herramienta económica, porque abarataría muchísimo el costo, es una herramienta social porque desarrolla pueblos. Donde pasa el ferrocarril se crea un pueblo, y donde dejó de pasar ese ferrocarril se transformó en un pueblo fantasma. Se sucedió en Buenos Aires, en la gran mayoría de los pueblos. El fenómeno migratorio que nosotros vimos en la Argentina desde la década del 60 hasta, bueno, principio del siglo XXI, fue producto de la destrucción del ferrocarril. A partir de ese entonces la Argentina está completamente desorganizada. No se planifica la Argentina, no se la piensa. Entonces estamos el 60% de la población hacinados en la periferia de la capital y en el conurbano bonaerense, prácticamente. Y después tenés en Chubut, por ejemplo, menos del 5% de la población, el desierto. Entonces está totalmente pensada al revés la Argentina. Para nosotros la creación de esta obra civil titánica que planteamos, justamente persigue ese fin también, repoblar a la Argentina. Todo esto que discutimos un poco, ¿cierto?, tratando de cuestiones políticas en serio, de contagiar también a quienes nos escuchen, nuestros hermanos, compatriotas. Vemos que desgraciadamente pareciera que no son compartidas. Como bien mencionaste, se presentó un proyecto de ley. Cualquiera puede entrar, recomiendo, a la página del Congreso y poner proyectos de ley, que hay un montón, pero que terminan venciendo, no les termina prestando nada de atención, no terminan yendo los diputados a dar quórum y demás. O sea, ¿qué sucede realmente que hay tan buenas ideas de varios compatriotas como ustedes, como también otros grupos, por supuesto, pero que no son compartidas o no son tenidas en cuenta por una casta política y gerencial? Yo la llamo absolutamente mediocre, porque pareciera que no tiene una visión de grandeza, ¿no? Una visión de nación, de plantearse, decir, bueno, o sea, quiero ser nación, una fuerte nación. O sea, envidio a Estados Unidos, o envidio a Rusia, o envidio a China, pero no la envidio para ser su lacayo, sino la envidio para ser igual o más fuerte que ellos. O sea, ¿qué sucede que no se termina compartiendo ese sentir, quizás? El problema es político, claramente político. Lo digo así, aunque parezca una obviedad para nosotros, pero no lo es quizá para gran parte de la población, cuando desde los medios de comunicación, por ejemplo, o también desde por ahí las unidades básicas también, o de las escuelas, o bueno, de la academia también, alientan o reducen, simplifican la discusión política a las variables económicas, ¿viste? Como diciendo, bueno, cuando nosotros planteamos los proyectos, y bueno, pero ¿y la guita para hacer esto, de dónde va a salir la plata? Muchachos, no es una cuestión económica, no es una cuestión de plata, es una cuestión política. El problema es que desde la última dictadura militar, que vino a destruir el proyecto de liberación nacional, todos lo sabemos, en la década del 70 ya la discusión de si capitalismo sí, capitalismo no estaba saldada en la Argentina. Había toda una generación que marchaba hacia otro paradigma organizador de la vida en sociedad, que era el socialismo nacional. Y había también herramientas muy concretas, no eran solamente adolescentes efervescentes, sino que había proyectos de ley como sociedades y corporaciones del Estado, que es una forma de organización, es potenciar al Estado en su rol empresario y corporativo, integrándolo con toda la dinámica y la libertad de la empresa privada, pero en sociedades y corporaciones incluso también regionales. O sea, a nivel latinoamericano. Entonces,
lo que ocurrió en la década del 70, en el 76 precisamente, es la voluntad de Estados Unidos de frenar el Estado empresario como modo de organización económica y política y destruir la logística humana, que era toda una generación que encarnaba ese proyecto, destruyendo así la posibilidad de liberación nacional y regional, porque detrás de la Argentina se encendería toda América Latina, ¿verdad? Se industrializaría toda América Latina. A partir de la última dictadura militar para acá, lo que asistimos es a una democracia controlada por la embajada norteamericana, en donde la Argentina pendula en dos proyectos extranjeros que son keynesianos, ¿no es cierto? Los más buenos, digamos, nosotros le decimos los virreyes buenos, ¿no? Porque la Argentina es una colonia y vos tenés virrey malo, virrey bueno, pero ambos son virreyes Sí. de otro poder extranjero. Entonces, tenés por un lado los keynesianos, que responden a una política británica, ¿no? De John Maynard Keynes, que no tiene nada que ver con el modelo argentino de desarrollo, con la escuela nacional. Pero tenemos repetidores que dicen que sí. Sí. Bueno, todos unidos triunfaremos en este momento. Y tenés, por otro lado, la escuela friedmaníaca, ¿no es cierto?, de los Chicago Boys, de Milton Friedman, de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces es un péndulo noratlántico que desde la última dictadura militar, desde la vuelta de la democracia del 83, la Argentina va de gobiernos keynesianos a gobiernos liberales. Los liberales son los que aplican la destrucción a mansalva sin ningún tipo de misericordia, ¿no es cierto? Hacen el daño más duradero. Ahora, después vienen los keynesianos y lo que hacen es la política de mitigar, de poder, entonces... Las curitas. Claro. Entonces, Alfonsín, Néstor, Cristina, gobiernos keynesianos. Menem, Duhalde, De la Rúa, Macri, gobiernos liberales. Ahora, es una democracia planificada, controlada por Estados Unidos de Norteamérica. Entonces es una alternancia liberal keynesiana, pero que responde a la misma política que es capitalista y que no piensa sacar los platos de ahí, porque mientras parecen excluyentes unos de otros cuando están en campaña, por ejemplo, después ambos acuerdan en el libre mercado, no están en contra del libre mercado, y ambos acuerdan en frenar el Estado empresario. No están a favor de desarrollar el Estado empresario, porque de hecho hace 13 años que tenemos que entregar 2 buques petroleros y la Argentina pasa una vergüenza mundial porque ningún político da la orden para que eso ocurra. Entonces, y quisiera dar un ejemplo muy concreto que ilustra esta cuestión de que el problema no es de guita en la Argentina, el problema no es de guita, el problema es político, de tener patriotas que realmente rompan con esta alternancia liberal keynesiana y vuelvan al modelo argentino de desarrollo, a la Escuela Nacional de San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. Que es, por ejemplo, nosotros en el Plan Naval Argentino establecemos que hay que fabricar 118 buques graneleros, que son los que transportan a granel, ¿sí? Cada uno de ellos cuesta aproximadamente 23 millones de dólares. 23 millones de dólares. Después tenemos 39 petroleros, cada uno de ellos 33 millones de dólares, ¿está? Por otro lado, 14 portacontenedores, que son los que transportan containers. 35 millones de dólares cada uno. En total, lo que plantea el Plan Naval Argentino es que para recuperar la marina mercante, el Estado tiene que tener en su poder 171 buques, ¿tá? Y un total de 4.491 millones de dólares en un plazo de 35 años, que es la noria de producción que nosotros proyectamos en este plan. ¿Está bien? Si nosotros lo mayoramos a este número con el factor de ineficiencia que recién hablábamos, nosotros necesitamos un subsidio estatal, ¿no es cierto?, del 40% en la Argentina. Fenómeno. Entonces, hacemos la cuenta. Dijimos, estos 4.000 y pico de millones, los multiplicamos por 1,4 para calcular cuál es la cantidad de plata en total que tiene que poner el Estado. Nos da un total de 6.288 millones de dólares. Y acá viene lo divertido. En realidad es lamentable. Sí. Pero bueno, hay que reírse, porque si no es un absurdo que... si lo comparamos
con el crédito extranjero de 15.000 millones de dólares que obtuvo el expresidente del Banco Central, Luis Caputo, y ahí sí ponemos nombre y apellido, y que fugó en 90 días a razón de 5.000 millones de dólares por mes, vemos que la violencia es extrema. ¿Por qué? Porque en un solo mes Caputo fugó el 80%. Están sacando el aire, aviso, ¿eh? Sí. Así vamos. Sí, si aceleramos rápido. Caputo fugó el 80% de lo que se necesita para el plan naval en 35 años. ¿Está bien? En un solo mes. Lo que se necesita en 35 años. El problema no es económico, el problema es político, porque en 90 días Caputo fugó lo que habría bastado para subsidiar al 100% 2 planes navales y medio. El famoso Supermarte. ¿Entendés? Sí. Entonces, el problema no es económico, el problema es de la clase política que nos gobierna. Por eso les pedimos siempre que estos temas los compartan estos videos. Si no les gustan estos videos, busquen otro, pero estos temas es importantísimo que los debatamos todos, los que somos patriotas, los que nos comprometemos con estos temas, divulgarlos y darle un tratamiento que tenemos que darle y exigirlo esto a nuestras autoridades, o exigirlo a nosotros, porque estas son las cosas que realmente, esto es política. Lo demás es discusión de Tinelli, Jorge Rial y todas esas agendas que lo único que hacen es anestesiarnos para que no discutamos de lo importante. Nos vemos la próxima, Lucas. Nos vemos la próxima, dale. Muchas gracias por Muchas venir gracias por nuevamente. venir a los Muchísimas ustedes. gracias.